Buenas noches, Magíster. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ruth Maribel López Nazamuez. A continuación les hablaré acerca de mi trabajo autónomo. Es referente al informe sobre la gestión de los riesgos financieros en el sector público. Tenemos como primer punto una introducción, que es la gestión de riesgos financieros. Es un proceso crucial para asegurar la estabilidad y el éxito a largo plazo de cualquier entidad, incluyendo los gubernamentales en el sector público. La gestión de riesgos financieros es esencial para mantener la solvencia, cumplir con las obligaciones financieras y asegurar la continuidad de los servicios públicos. La identificación, la evaluación, el control y el monitoreo de estos riesgos permiten a las entidades gubernamentales tomar decisiones informadas y mitigar posibles impactos negativos. Tenemos como algunas definiciones de riesgo y su importancia, que es el riesgo financiero. Se refiere a la posibilidad de que una entidad sufra pérdidas debido a factores como la volatilidad del mercado, la incapacidad de cumplir con obligaciones crediticias, problemas de liquidez o fallos operativos. Además, en el contexto gubernamental, la gestión de riesgos es vital para mantener la confianza pública, asegurar la estabilidad económica y garantizar la prestación continua de los servicios esenciales. También tenemos como algunos tipos de riesgos financieros: el riesgo del mercado, el riesgo crediticio, la liquidez y el riesgo operativo. Vamos a hablar del riesgo del mercado. Este riesgo se relaciona en las pérdidas potenciales debido a movimientos adversos en los precios de mercado, como cambios en las tasas de interés, tipos de cambio y precios de commodities. Los riesgos de crediticios se produce cuando una de las partes de un contrato financiero no cumple con sus obligaciones de pago. Esto puede afectar la capacidad del gobierno para financiar proyectos y cumplir con los compromisos financieros. También tenemos el riesgo de liquidez, que ocurre cuando una entidad tiene activos, pero no posee la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Esto puede llevar a dificultades para pagar deudas y financiar operaciones diarias. Tenemos el riesgo operativo. Este se relaciona con los fallos en los procesos internos del sistema y errores humanos. Este tipo de riesgos puede afectar la eficiencia y la capacidad del gobierno para operar de manera efectiva. Tenemos como una estrategia y una técnica de riesgos financieros a los siguientes 4 puntos, que primero es la identificación del riesgo, que implica reconocer y catalogar los riesgos potenciales que pueden afectar a la entidad. Esto puede lograr median- mediante análisis de escenarios y consultas con expertos. También tenemos la evaluación de riesgos, que consiste en medir la probabilidad y el impacto de los riesgos, identificando herramientas como el análisis de sensibilidad y modelos de simulación útiles en esta etapa. El control de riesgos involucra la implementación de medidas para mitigar los riesgos. Esto puede incluir la diversificación de inversiones, el uso de instrumentos financieros derivados y la gestión cuidadosa del crédito. También tenemos el monitoreo de riesgos. Esto es el seguimiento continuo de los riesgos y la efectividad de las estrategias de mitigación. Esto asegura que las medidas adoptadas sean adecuadas y se ajusten según sea necesario. Tenemos aquí algunos ejemplos en el contexto de nuestro Ecuador, que son las diversificaciones de la inversión. Esto significa que el gobierno ecuatoriano ha implementado estrategias de diversificación en sus inversiones para reducir el riesgo del mercado. Por ejemplo, tenemos como invirtiendo en diferentes sectores económicos para no perder en un solo mercado. La gestión de crédito. El Ecuador ha adoptado políticas estrictas de evaluación crediticias antes de otorgar préstamos a entidades públicas y privadas, asegurando que solo se otorguen créditos a aquellos con alta probabilidad de cumplimiento. También tenemos la planificación de la liquidez. El gobierno ha establecido reservas de liquidez para asegurar que puedan cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo, incluso en tiempos de crisis económicas. Los desafíos y las soluciones en la gestión de riesgos financieros en nuestro Ecuador. Los desafíos. Tenemos algunos desafíos, pero también tenemos algunas posibilidades. La volatilidad del mercado. La economía ecuatoriana es
susceptible a fluctuaciones en los precios de petróleo, lo que puede afectar los ingresos del gobierno. También tenemos el riesgo crediticio. La dependencia de financiamiento externo puede aumentar el riesgo de incumplimiento de la deuda. Los riesgos de liquidez, la falta de liquidez puede dificultar la capacidad del gobierno para financiar proyectos y operaciones diarias. Las posibles soluciones a estos riesgos son el fortalecimiento de reservas, aumentar las reservas de liquidez para enfrentar crisis económicas, la diversificación económica, reducir la dependencia del petróleo mediante la diversificación de la economía, la mejora de la evaluación crediticia, implementar sistemas más robustos para evaluar la capacidad de pago de los prestatarios. Una de las conclusiones que podemos sacar en referente al tema es que la gestión de riesgos financieros es esencial para la estabilidad y eficiencia del sector público del Ecuador. Mediante la implementación de estrategias adecuadas y la constante evaluación y monitoreo de riesgos, el gobierno puede mitigar los impactos negativos y asegurar una gestión financiera más sólida. Tenemos también aquí la bibliografía donde hemos sacado acerca del informe de la gestión de riesgos financieros. Eso es todo. Muchas gracias.